Bueno, aquí estamos en el medio del parque y ya estamos viendo unos hermosos colores justo detrás nuestro, ahí lo tienen. Aquí en estas zonas de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, las partes más hacia el norte, cuando llega el otoño es un espectáculo. Acá le dicen el cambio de los colores, ¿no? Sí. The changing of the colors. Yeah. Y toda la arboleda que no es coníferas cambia de colores y adquieren unos tonos de los más insólitos. La verdad que son anaranjados, amarillos, fuertes, livianos, algunos morados, sí, ¿no? Colores profundos. Profundos, y son estas variedades de arce, la gran mayoría, y los otros son abedules. Y sí, es un hermoso tiempo del año, como quien dice, para salir a caminar por los bosques y por estos lugares así con vegetaciones, porque no solo los árboles, inclusive las plantas pequeñas también, los arbustos y las enredaderas, todo cambia, pero de una manera radical y bien rápido, ¿no? Los primeros 2-3 días de frío, después del verano, perdón, es automático, como empiezan ya los arbustos y los árboles, es como si tuvieran un termostato interno. Ya, y esto solo dura tal vez 2 semanas y sí, después se cae todo con el viento y la lluvia. Exacto. Ya, por eso que aprovechamos hoy, íbamos a ir a otro lugar, pero había que pagar entrada y reservar. Todo quiere continuar. Y estaba todo lleno. Y decidimos venir a que también es gratis, y bueno, lo estamos disfrutando, porque la verdad que lo agarramos ya prácticamente a punto. Una semana más y ya no hay casi hojas en los árboles. Entonces ahí también a la familia de los seguidores le queríamos mostrar cómo comienza un otoño aquí en Canadá. Después tenemos que buscar dónde están los gansos canadienses. Sí. Están llegando los gansos canadienses por todos lados. Vienen del norte, descansan un tiempo por aquí, se alimentan y después se van hacia el sur de los Estados Unidos a hacer el invierno. Algunos ya se quedan acá en Toronto, se quedan muchos, pero la gran mayoría sigue rumbo a los estados del sur, allá en Tennessee, Virginia, Carolina, todos esos lugares, ahí es donde van los gansos canadienses. Y después cuando allá empieza aquí la primavera, vuelven, regresan, y se van hasta las zonas árticas acá de Canadá. Y es un constante migrar. Bueno, ¿seguimos? Sí, seguimos, que se nos va el perro, si no. ¡Todo! Nuestro lobo canadiense, ¿qué está haciendo? Estás contento, ¿eh? ¿Te gusta la naturaleza, eh? ¿Cómo te gusta? El todo cuando sale así al campo, a la naturaleza, no al parque que está cerca de casa. Ese como que lo excita, pero es más los olores de los otros perros. Pero cuando sale así a la naturaleza pura, es como que le cambia su cara y su forma de comportarse. Salta como si fuese una cabrita. Parece una cabra saltando de la alegría. Y sonríe también, sí, su boca está abierta. Pone una cara de alegría, pero le gusta así cuando lo llevamos así a las cabañas, cuando salimos al bosque, lugares así, totalmente como salvaje. Eso es lo que a él le gusta y lo disfruta. Vamos a seguir con el paseo.
impresionante. Ajá. Gente, familia, estamos entrando a la parte ya de donde están los árboles, los maples y los abedules, perdiendo sus hojas. Y parece que uno estuviese entrando en un bosque encantado acá. Es la luz, como pasa a través de los árboles y cómo refleja. Parece que se estuviera esperando que sale un duende en cualquier momento de entre medio de los árboles. Es una sensación súper agradable y aparte una calma, una paz, como que un relajamiento total, lo que le hace sentir este tipo. Y el piso ya es una carpeta, un colchón de hojas de multicolores, que sí, una belleza, un espectáculo. Y a pesar de que estamos en un área totalmente alejada y sin control policial ni nada, no hay que andar preocupándose de que miedo, peligro, crimen por aquí, no pasa nada. Y sí, para disfrutarlo, y esperemos que cuando lo vean en el video, bueno, aquellos que lo ven en super pantallas de televisión de 60 pulgadas van a poder apreciar bien el colorido, pero esperemos que todos los demás también, porque es único esto, una belleza, una delicia. Hemos salido de un sector donde era todos amarillos y ahora estamos entrando en un sector donde empiezan los anaranjados. Y lo interesante es que el sendero va por entre medio del bosque, pero de aquel otro lado son solo coníferas, pinos, y de este lado están todos los colores, así que es una combinación súper agradable, calza pero perfecto. Y vamos a ver con lo que nos encontramos más allá. Vamos a seguir paseando. Vamos. Todo se está enredando. Oh, quédate quieto, ¿sí? Aquí entramos a otro sector, que es la de los pinares. Y nos hemos metido en un área que está oscurito, Sí. pero parece mágico esto acá abajo, ¿no? Ya, la hora creo que son 1:45, 2 de la Sí, tarde. cuarto para las 2 de la tarde. Ya, pero y- parece que estuviese oscureciendo. Sí, pero aquí no solo la belleza del lugar, sino que el olor a la pinocha, a la espina del pino que cae, y como ha estado lloviendo estos últimos días, despiden un olor a concentrado de pino, ¿no? Que está en el aire, ¿lo sentís? Huele rico. Bien rico y súper interesante. Muy poca gente hemos encontrado en el sendero, ¿no? Ya. 2, 3 personas nos habemos cruzado y nada más. Pero sí, un lugar para venir a caminar y venir a disfrutar el día. Está lindo para venir a hacer un picnic. En algunos lugares hemos visto mesas de picnic al costado de las arboledas, y está lindo para venir a hacerse un picnic un día entero acá, porque parece mentira que esto está a 10 minutos de casa,
Ya queda bien cerquita. Ahí nomás Ya. lo tenemos. Está en el medio de la ciudad donde vivimos nosotros, del barrio donde vivimos nosotros. Así que sí, lo estamos disfrutando y ni que hablar, Togo anda enloquecido como si fuese la primera vez que sale al bosque. Pero le gusta. Así que vamos a seguir paseando. Seguimos. Vamos, que lo llevamos. Oh.